España se toma como un hito, o yo he escuchado mucha gente tener como un hito que Franz Ferdinand llegara a sonar en los 40 principales. Era la conquista del indie en las radios comerciales o de alguna manera, y también iba un poco a la par, y lo cuentas en el capítulo, con la popularización de los festivales de música, ¿no? Sí, bueno, coincide también el triunfo de Franz Ferdinand con la popularización de los grandes festivales en este país, lo cual también está muy relacionado, porque la música de Franz Ferdinand es muy festiva, muy celebratoria, muy para ser escuchada de forma colectiva, ¿no? Y poder ser bailada y cantada y coreada, ¿no? Entonces, bueno, ¿hasta qué punto eso supone un cierto triunfo del modelo de la música indie? No lo creo, porque en realidad no. La música indie en los 2000 es una cosa muy distinta a lo que era en los 80 o en los 90, entonces tampoco creo que Franz Ferdinand sean en ese sentido representantes genuinos de lo indie, ¿no? Sí que es verdad que ellos tienen bastante de indie en cuanto a las raíces de lo que hacen, porque ellos son escoceses y, como comento yo en el capítulo correspondiente, pues beben mucho de una serie de grupos escoceses de los 80 que nunca fueron grupos de masas, ¿no? Incluso de cosas de los Estados Unidos, como puede ser el caso del punk bailable de Nueva York, o de grupos como Talking Heads, ¿no? Entonces sí que es verdad que de alguna manera Franz Ferdinand recogen el legado de muchos grupos independientes de los 80, pero lo convierten en algo nuevo, relativamente nuevo, ¿no? Y de alguna forma también lo que comento en el capítulo es que ese riff de guitarra de Take Me Out, tan reconocible y tan contagioso, pues es un poco el equivalente, salvando distancias, a lo que fue el riff de guitarra de Smells Like Teen Spirit de Nirvana en los 90. Teniendo en cuenta que los 90 y los 2000 son décadas muy diferentes. O sea, los 90 es una década bastante atormentada, bastante oscura en cuanto a música pop, bastante compleja, y los 2000, me refiero de 2000 a 2010, es una época bastante más lúdica, bastante más festiva, bastante más celebratoria, y de mucho más reciclaje también a nivel sonoro. Entonces, claro, teniendo en cuenta las diferencias entre las dos décadas, creo que los dos riffs de guitarra de cada uno representan un poco lo mismo, cada uno a su década. Pero bueno, sí, en definitiva, Franz Ferdinand pues son un modelo de grupo cuyo auge también tiene se acopla como un guante, se amolda como un guante a lo que es el auge de los grandes festivales. Eso visto ahora en 2019, de alguna manera, el indie nacional acabó recogiendo ese guante, y también lo comentas, ¿no? Es el formato de festival clónico actual, pues es un puñado de grupos que beben mucho de ese modelo de festivo, de festivales, de música en directo, de pensar en lo bailable, ¿no? Y se acabó trasladando de diferentes maneras, pero al final los festivales están muy trasladados a eso, ¿no? A lo festivo, a lo bailable, a lo independiente, pero sin olvidar que puede tener tirón comercial y que a la gente le va a enganchar, ¿no? Claro, si hiciéramos seguramente un estudio de cuál es el ritmo de batería más aplicado, más puesto en práctica en la gran mayoría de grandes festivales en España, pues nos encontramos con que es casi el mismo para la mayoría de grupos, ¿no? Hay una especie de sonido de bombo a negras, que llamo yo, que es común a grupos como Vetusta Morla, quizá no tanto ahora, pero sí antes, ¿no? Y grupos como la mayoría de los que luego han llegado luego, ¿no? Y que han sido en cierta manera émulos de ellos, ¿no? Como es el caso de Izal. Y bueno, no es ni bueno ni malo, simplemente es un modelo de negocio que se ha impuesto porque es rentable. A los promotores les resulta mucho más práctico confiar siempre en los mismos grupos que saben que van a llenar un recinto para 20.000 personas, y eso lo que produce es una cierta homogeneización de la oferta musical en este país, que es, bueno, en cuanto a los grandes cabezas de cartel nacionales, es muy parecida. Son grupos que, con sus pequeñas diferencias, se parecen bastante en general entre todos ellos, y luego por debajo de eso tenemos pues una serie de grupos o un circuito de bandas que opera a una velocidad muy distinta, ¿no? Con un ancho de banda completamente diferente, y que tiene que moverse en festivales mucho más pequeños, en recintos mucho más pequeños también, y ante menos público. Bueno, no sé hasta cuándo va a durar ese modelo de negocio, si va a ser eterno o no. Muchos pensábamos que tendría
un cierto declive en los últimos tiempos y vemos que no es así, que no porque acaba, sigue habiendo un montón de festivales que copian ese modelo, que son festivales nuevos, pero que en realidad copian ese modelo que ya lleva más de 10 años funcionando, prácticamente con las mismas 5 o 6 bandas como cabezas de cartel, y que sigue siendo rentable. Claro. Entonces, bueno, ya digo, hasta que dure, ¿no? Es simplemente, bueno, una forma de enfocar la música que, bueno, tampoco la quiero denigrar ni mucho menos porque es perfectamente válida. Lo que pasa es que como periodista, yo que he ido a muchos festivales ya muy parecidos, llega un momento en el cual es un poco como el día de la marmota, ¿no? Sí. Una última pregunta sobre Take Me Out, o mejor dicho, sobre Franz Ferdinand. ¿Qué ha hecho mal Franz Ferdinand para, no haciendo peores discos, acabar siendo mucho menos relevantes de lo que fueron? Bueno, no ha hecho nada mal en realidad. Lo único que ocurre es que cuando surge un grupo que tiene una fórmula más o menos fresca o hasta cierto punto innovadora, pues es muy complicado mantenerse durante 15 años en el candelero, ¿no? Es complicadísimo. El último disco de Franz Ferdinand me parece un gran disco. No está a lo mejor a la altura de su primer álbum, pero tampoco está muy lejos. Claro. Sigue siendo un grupo en directo tremendamente fiable, a pesar del paso de los años. Tienen un engranaje sobre el escenario que es perfecto, o sea, de precisión milimétrica. Son como una especie de no sé, como un funcionamiento marcial, podríamos decir, ¿no? A la hora de despachar sus canciones. No hay nada que falle y realmente no hay nada que puedas afearles a lo que ellos hacen más que el paso del tiempo, ¿no? El paso del tiempo es lo que hace que prácticamente casi ninguna propuesta, salvo que seas un artista con una gran capacidad de reinvención, salvo eso, es muy complicado que consigas estar durante 15 o 20 años seguidos encabezando portadas de revistas y encabezando carteles de festivales. Vamos a por la última canción, que es Me in You, de Kings of Convenience. Gathering what you lost. Ooh, it's a little bit of you in everyone. Can never keep a secret. Problems, lines on your face. Permíteme, Carlos, decirte que he elegido esta canción como filia tuya, porque también es una filia mía, ¿no? Y me he dado la licencia de poder, esta última canción, compartir esa filia por Me in You de Kings of Convenience, que es un grupo, bueno, pues que es una delicia, ¿no? O que todos pensamos que es una delicia, pero que también muestra cierta singularidad, ¿no? Este grupo, no solamente con su sonido, sino con la manera de tomarse el propio hecho musical. Sí, porque es un grupo que, como comento en el capítulo del libro, pues funciona a su bola, o sea, no tienen ningún tipo de agobio ni de presión por parte de la industria, en el sentido de que ellos sacan un disco cuando creen que tienen que sacarlo, cuando tienen algo realmente relevante que decir. No les importa estar 6, 7, 8 años sin sacar un disco nuevo, porque además tanto cada uno de sus miembros pues tiene proyectos paralelos y nunca dejan de estar ocupados con cosas en torno a la música, pero no tienen necesidad de sacar un disco cada 2 o 3 años, ¿no? Y todo eso lo hacen además sin levantar mucho la voz, con una propuesta acústica que podríamos calificar prácticamente de atemporal, que podría ser igual de exitosa ahora que hace 30 años, con letras muy cuidadas, muy trabajadas, haciendo que lo sutil
lo delicado sea lo que prime en su fórmula, en su propuesta. Y para mí son también una debilidad absoluta, ¿no? Yo todos los discos que han sacado, los 3 álbumes que han sacado, me parecen sublimes. En directo es una gozada poder verles sobre el escenario. Y no sé, es un grupo que en este libro tiene una presencia sobre todo fundamentalmente musical, ¿no? Musical porque vamos, creo que sus canciones lo valen. Es una manera también de contraponer, ¿no? Porque es una constante, como tú cuentas en el capítulo, como también ha sido una constante en tu vida Pixies, pero Pixies habla del peligro y Kings of Convenience a lo mejor habla de la delicadeza, habla de la pausa y habla de una madurez musical a lo mejor que acaba siendo contrapuesta, ¿no? Con esa primera propuesta que hemos escuchado con los Pixies. Sí, exacto, ahí está. O sea, en cierto modo es un tipo de música que a lo mejor con 15 o 20 años o incluso 25 puede no llegarte demasiado. Es más normal que te emocione o que te llegue a tocar de cerca cuando eres más mayor, ¿no? Hay una cierta música muy reflexiva, ¿no? O sea, reflexiva, calmada, muy de escuchar en el salón de tu casa, que no es lo que te apetece. No es lo que te apetece escuchar cuando tienes 15 años, ¿no? Y el mundo te parece algo muy extraño. Entonces, no solamente están ellos, los Kings of Convenience, también hay más grupos, ¿no? Como es el caso de Wilco, que encajarían dentro de ese canon, ¿no? De ese molde de canciones que en cierto modo son bastante adultas, ¿no? O las de The National, por ejemplo, de quienes también hablo en el libro, ¿no? Que The National es uno de los grupos que mejor han sabido plasmar en canciones y en sus letras también, sobre todo, la problemática de ser un cuarentón, ¿no? De ser un cuarentón y también las contradicciones del éxito, ¿no? De por una parte ser una persona que actúa delante de 30.000 personas, pero que es consciente de que tiene a su familia, a su mujer y a sus hijos a miles de kilómetros de distancia, ¿no? Y todo eso expresarlo en canciones de rock y no parecer un auténtico muermo, pues tiene su mérito, ¿no? Y creo que grupos como The National lo saben hacer muy bien. Y el caso de Kings of Convenience es parecido, ¿no? Son dos músicos, además, dos personas tremendamente cultas, tremendamente delicadas a la hora de hacer música y sí, de alguna manera ponen banda sonora a una época de tu vida pues más adulta, ¿no? Más adulta y en cierto modo pues claro, más calmada, menos agitada, digamos, que todo lo que vives cuando tienes entre 20 y 30 años. Como oyente de música, y esto pues pienso que es también un mensaje, ¿no? a todos los que nos estén escuchando. Al final, como oyente de música, parece que nos configuramos con nuestro poquito de Pixies, con nuestro poquito de Wakefield, con nuestro poquito de Franz Ferdinand y con nuestro poquito de Kings of Convenience, ¿no? Muchas veces hablamos de la canción de mi vida o de un himno personal, pero es muy difícil resumir eso porque la música acaba siendo, a nivel personal también, mucho más compleja de lo que nos gustaría a lo mejor poder resumir, ¿no? Sí, totalmente. Yo te he de confesar que, aunque este libro es un libro de canciones, yo siempre he sido más de álbumes que de canciones. Lo que pasa es que, claro, la canción es mucho más económica a la hora de hablar de determinadas cosas, ¿no? Que no centrarte en un disco completo. Pero sí, la música pop, bueno, puede ser, es que depende de lo que cada uno entienda